Muy buenas tardes a todos. Damos la bienvenida para poder escuchar de la predicación del Evangelio. Hoy quiero que nos detengamos a pensar un poco si les preguntaran la siguiente definición. ¿Cómo definirían la oscuridad? Así me pidieron en una clase hace tiempo. Estábamos en una clase de oratoria y un ejercicio que es súper bueno para poder saber cómo comunicarse mejor es saber definición de palabras. Eso se cultiva leyendo un poco o aprendiendo una palabra diaria. Las definiciones son súper interesantes cuando uno las encuentra y una de las palabras era oscuridad. Y nos preguntaron, ¿qué creen que es la oscuridad? ¿Qué será? Y una persona levanta la mano y grita, la oscuridad es todo lo que no es bueno, es todo, son las cosas malas que hacemos, son cuando nos desviamos. ¿Y cómo determinamos ese desviarse? En base a lo que las sociedades determinan, en base a lo que la gran mayoría, y dio un discurso más o menos larguito, como de un minuto, dos, donde definió todas las cosas que englobaban la oscuridad y como que se notaba que estaba tratando de meter todas las definiciones posibles para asociar oscuridad con lo malo. Y yo quise levantar la mano y le dije a la profesora, oscuridad es ausencia de luz. Y la profesora dijo, eso es, solamente es ausencia de luz. La oscuridad en sí misma no puede definirse como un algo, es la carencia de. No sé si se han fijado que la oscuridad es cuando no hay nada, cuando falta algo. Por ejemplo, es como el frío. El frío no es algo que yo puedo tener, el frío es que me falta calor. El frío es cuando el calor de mi cuerpo desciende. Asimismo, la oscuridad es cuando no hay fuentes de luz. Quiero que piensen esa definición, quiero que lo asimilen. Ausencia de luz, la oscuridad en sí misma no puede medirse. La luz sí, la luz se estudia como partícula, como fotón, la oscuridad no puede estudiarse, no puede medirse, pero sabemos que es algo, es una carencia de algo. Vamos a leer una historia donde esto se desarrolla en boca de nuestro Señor con otro milagro que hay en el Evangelio de Juan. La historia es relativamente larga, así que la voy a leer y vamos a ver algunos puntos acerca de la oscuridad del mundo y la luz del mundo. Dice así en Juan capítulo 9, desde el versículo 1. Al pasar Jesús, vio un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se levantaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y le preguntaron diciendo, ¿este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego?
¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo, y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado, ¿y nos enseñas a nosotros? Y la expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Hasta aquí la lectura. Yo sé que es un capítulo largo, pero el creer viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Con este capítulo solamente, creo que te has dado cuenta que Jesús es alguien tremendamente especial, que Él es tremendamente distinto, que Él no es como los fariseos que imponen su religión y acosan a un inocente, que no es como los discípulos incluso de Jesús que buscan razones para el pecado y que y que ven a las personas que sufren como casos de estudio, sino que Él es alguien que se interesa, Él es el Salvador. Y ya que Él murió en la cruz del Calvario, solo Él es el único que puede salvarte de tus pecados. Recuerda la definición que te dije de oscuridad. La oscuridad es carencia de. Tú puedes considerarte una buena persona, qué bueno. Tú puedes considerarte alguien que hace buenas obras, ok. Y tú puedes considerarte alguien relativamente normal, ni muy bueno ni muy malo, quizá. Pero debes saber esto. Si no crees en el Señor, hay carencia. No tienes vida, porque el que es vida no está en ti, porque no crees en Él. Para esto fue hecho el Evangelio, para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo en Él, tengan vida. Solo así pueden tener vida. Crean en que en su cruz Él murió por ustedes. Cree que en su cruz Él murió por ti. Ahora vamos a ver acerca de la oscuridad y acerca de la luz. Va a ser corto. El tema es el siguiente, es relativamente sencillo de explicar. En el tema de la oscuridad, creo que notaron que el mundo ya estaba mal. Incluso hay un hombre que es ciego y los discípulos dicen, ¿quién habrá pecado? ¿Sus padres o él? Ellos piensan que el pecado en sí mismo tiene consecuencias que siempre van a ser visibles y que en base a lo que las personas cometen puede que ellos tengan que pagar o sus hijos. Parece que están diciendo los discípulos,
Pero quiero que noten algo. Jesús les da una respuesta. Jesús les da una respuesta que muchas veces citamos como consolación. Pero quizá genera más problemas, porque noten lo que le dice. Jesús les dice, ni él ni sus padres, sino para, noten lo que dice, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y alguno encontrará consuelo en esto, pero si notan un poco las palabras del Señor, hay un problema inherente. Ni él pecó, ni sus padres. Sin embargo, no le está echando la culpa a Dios. Ojo, no le está echando la culpa a Dios, pero está diciendo que hay un Dios en el cielo bajo el cual todas las cosas están bajo su poder, que es totalmente soberano, que él sabe lo que hace y que en base a que él sabía que Jesús un día vendría, él permitió que este hombre naciera con un defecto de nacimiento. ¿Ya? Y alguno en estas palabras, cuando las empieza a analizar, dirá, ah, qué injusto que es Dios. Si bien él sabía que habría una solución, quizá cuántos años tendría este hombre. Toda la ciudad lo conocía, todo el pueblo lo conocía, lo más probable es que no era un jovencito. Y alguno estará pensando, ¿me estás diciendo que Dios, entonces Dios es la fuente de la oscuridad? Me estarás diciendo tú. No, ojo, nota la historia, mira. En la historia tenemos un ciego de nacimiento que no se le atribuyen pecados inherentes, aunque obviamente era pecador. Sin embargo, que Jesús va con él, lo lava en base a hacer un poco de lodo o tierra, y en base a esto se generan toda una serie de problemas para el hombre ciego. Pero en base a esto quiero que veas que no es que Jesús le trajera oscuridad, sino que Él le trajo luz y en base a haberle abierto los ojos, todos los que estaban a su alrededor y que realmente estaban en tinieblas y no lo querían aceptar, ellos lo empezaron a acosar. El hombre ya estaba en tinieblas, dejado a su suerte, pero Dios en su soberana voluntad determinó que un día iba a venir Jesús y que sea como sea, iba a haber una salvación para su problema. ¿Ya? ¿A qué les suena esto? Así es el plan de redención de Dios. Tú puede que tengas muchos problemas y muchos sufrimientos, pero debes saber algo, este no es el problema más crucial que tienes. Tu problema es que te está yendo al infierno. Tu problema es que tienes pecado. Pero Dios determinó que en el cumplimiento del tiempo viniera el Hijo del Hombre a morir por tus pecados. Y si crees en Él, solo así podrás tener vida. Nota eso. Dios no es la fuente del mal, sino que es la fuente de la salvación. El mal ya está. El mal ya está donde Él no está. ¿Y saben por qué? Porque en toda la historia, esa es la oscuridad del mundo, en toda la historia se ve que los hombres dejaban a su propia suerte, estos fariseos que se ponen a interrogar al joven, sus padres que no lo quieren apoyar, los del pueblo que inmediatamente lo llevan a los fariseos por un tecnicismo porque se hizo un día de reposo. Quiero que notes que las personas dejadas a su suerte, porque esta historia es particular, esta historia es notable en el Evangelio de Juan, porque el Señor casi no está. Él deja de estar en el versículo 7 y no vuelve a aparecer hasta el 35. Eso en ninguna parte de Juan había pasado. Es el Evangelio de Jesucristo. Y en este capítulo Él no está. ¿Por qué pasa esto? Eso es porque el evangelista quiere mostrar dos cosas. Uno, quién es o de dónde viene la oscuridad y de dónde viene la luz. La oscuridad viene de donde no está Dios. Acuérdate, es carencia. Cuando el Señor no está, se notan las tinieblas. Cuando Dios no está, se notan las tinieblas. Cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron, introdujeron el pecado al mundo en base a elegir a todo lo que no es Dios. Y tú haces eso mismo cada día cuando decides no obedecer a Dios, cuando eliges todo lo que no es Dios. Estimado, las enfermedades, el sufrimiento, el dolor, todas no vienen porque Dios las haya creado en su soberana voluntad, vienen porque nosotros elegimos pecar y de ahí se empezaron a generar todas esas cosas y Dios las permite porque nosotros pecamos, tendría que destruirnos para pararlas. ¿Ya?
tendría que destruirnos para que dejen de ocurrir, porque nosotros somos las fuentes de esas cosas, porque la oscuridad es cuando Él no está. Piénsalo así, dejado en su estado natural. Piensa en la naturaleza y pensemos en el hombre. Cuando en la naturaleza dejamos un cuerpo sin nada, sin ningún efecto, sin tocarlo, solo se puede llenar de oscuridad. Ah, objeción, me dirá alguien. Quizá te estás imaginando una casita. Imaginemos una casita. Si esa casita no tuviera ventanas, o sea, no, pues no tuviera ni paredes, ni puertas, ni nada que la cubra, sería pura luz, excepto en la noche. Me dirás, no, no, ojo, la única forma de que la casa tenga luz es que exista algo llamado el sol. Y el sol no siempre ha estado, y el sol no siempre estará. El sol es un cuerpo que emite luz. Si no existe el sol, si no hay lámparas, si no hay fuego, si no hay, en fin, fuentes de luz, todo en el universo se queda en oscuridad. La oscuridad es natural. La luz es algo que es generado por cuerpos. ¿Ya? Sé que suena un poco física la explicación. Veámoslo con los hombres. Cuando los hombres se les deja a su propia suerte, siempre generan oscuridad, siempre se equivocan. En los años 80 por ahí, o quizás antes, se hizo un experimento para ver cuál era la raíz del mal, porque los experimentadores sociales tenían altas ganas de ver de dónde salía la oscuridad y la luz en esa época, y le dijeron a un montón de personas, ok, los vamos a poner como guardias y como prisioneros. Los guardias tienen permiso de electrocutar a los prisioneros, era un experimento, no había electricidad, pero los guardias tienen la oportunidad de con un botón hacer como que los electrocutan hasta que ellos confiesen. Y a los prisioneros se les decía, ustedes no saben nada y no pueden confesar nada porque no saben nada. Convenzan a los guardias de que ustedes son inocentes. Los dos no sabían lo que les decían. A los guardias les decían, tortúrelos hasta que hablen. Y a los prisioneros les decían, ustedes no saben nada, convéncelos de que son inocentes. Deben saber que a los guardias les dijeron, ah, pero ojo, tú tienes un botón con el que electrocutas fingidamente a las personas. Si lo electrocutas hasta cierto punto, el experimento acaba porque es como si lo hubieras matado. ¿Ya? Mucha electricidad no la van a aguantar. Y adivinen, de todos y cada uno de los casos, de todos los casos, en todos los lugares, habían hombres, había mujeres, había adultos, había jóvenes, todos los guardias le quitaron la vida a los prisioneros. No quedó ninguno con vida. Los experimentadores tuvieron que parar el experimento y dijeron, no, esto es demasiado, ya, punto, son malos, listo, pero no volvamos a hacer una locura así. Hasta el día de hoy tratan de echarle un poco de tierra al experimento y dijeron, diciendo, no, pero quizá contrataron guardias que justo tenían problemas mentales, o diciendo, no, es que quizá era la época. El punto es que eso pasó, ¿ya? Ahora también pasa. O me van a decir que en las guerras a las personas que están atacando ciudades no se les pasa la mano. Están juzgando. En la mañana escuché que estaban sacando militares de la guerra de Ucrania y Rusia para juzgarlos por crímenes humanitarios porque a algunos se les está pasando la mano. Y ojalá fuera algunos, son muchos. Estimado, cuando te dejan a tu suerte, lo más probable es que se te pasa la mano. Cuando te dejan cuidando las cosas y se te pierden un par de ovejas, no es para tanto, ¿verdad? A todos se les pierden cosas. Pero si se le pierden a tu subordinado, ahí alguien tiene que pagar. Estimado, somos malos. Y no somos malos porque tengamos algún defecto. Somos malos porque cuando nos dejan a nuestra suerte, el pecado aflora. Tú no tienes que hacer nada para hacer aflorar tu pecado. Tu pecado crece solo. La luz, eso es lo que no es inherente a ti. Pero ¿y de dónde sale esta luz? Quiero que noten esta historia. Me encantó. Me encantó porque observen lo preciosamente diseñada que está. Cuando el Señor le sana, es curioso cómo le sana porque él escupe un poco en el barro, hace barro, se lo pone en los ojos y lo manda a un estanque. El enviado envía a alguien a un lugar llamado enviado a ser sanado. Pero ojo, algunos le ponen énfasis a la saliva. Ah, esto es una alusión a imágenes del agua que limpian en el Antiguo Testamento. Otros le dan énfasis al agua. Ah, esto es una alusión a- había un militar en el Antiguo Testamento, Naamán, eso, Naamán, en el libro de Reyes,
que un profeta le dice, ve y lávate, y esto tiene que ser una alusión a eso. ¡Ojo! ¡Ojo! El autor no enfatiza en eso. ¿No notaron cuál es la palabra que más se repite? ¿No la notaron? Hay una palabra que se repite más que estanque, más que saliva, más que agua. Cuando va el Señor, la Escritura dice, escupió en tierra, versículo 6, e hizo lodo, es la misma palabra para tierra, y untó el lodo, van tres veces, misma palabra para la tierra. Cuando están hablando acerca de ¿y qué te ocurrió? Él dice en el versículo 11, el hombre llamado Jesús hizo lodo cuatro veces, y entonces van con los fariseos y en el versículo 14 dice, cuando Jesús había hecho lodo, miren ahí, en la última explicación que se da, no menciona ni el enviado al lago, ni la salida, solo dice el lodo, cinco veces. Y esta palabra para tierra es la misma que se usa en el Antiguo Testamento cuando Dios crea al hombre del polvo de la tierra, Génesis 2, creó al hombre de la tierra. Esta es una alusión a que Dios necesita tomar al hombre y él poner vida en él, porque solo Dios puede poner vida en el hombre. Estimado, tú estás muerto en tus delitos y pecados, y solo si Dios pone en ti vida y vida en abundancia, por la cruz de Cristo, solo entonces tendrás vida. Así como en el Génesis, Dios nos creó, aquí en Juan, Dios está apuntando a que en alguna manera tiene que recrearnos, dándonos vida nueva por medio de su muerte en la cruz. Es increíble, pero no solo eso. Este hombre es expulsado de la sinagoga. Eso es más serio de lo que uno piensa, eso es terrible. Y puede que los primeros lectores de Juan se sintieran identificados con esta historia, muy identificados, porque en base a la persecución romana, en base a la persecución judía, a cuántos quizás los habrán expulsado de sus hogares, pero este hombre, este ciego, da un testimonio tremendo. Incluso él es el único hombre en el Evangelio que dice yo soy. Noten, cuando todos están diciendo a él se parece, ¿será él el ciego? Y él dice yo soy, él es el único, aparte del Señor en el Evangelio de Juan, que dice yo soy. Y además es el único en el Evangelio de Juan que se dice en el versículo cuando el Señor va con él y le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y él le pregunta, ¿y quién es? Y le dice, con el que hablas. Y en el versículo 38 dice, y le adoró. Ni una sola otra persona. En todo el Evangelio de Juan se dice que adoró al Señor. Nadie le adoró. En ninguna parte sale ese verbo. Proscuneo, creo que es. Nunca. Quiero que noten que la vida nueva que el Señor ofrece poner, que ofrece darte, es poder realmente tener vida en base a hacerte como el Hijo de Dios, en base a hacerte parte de la familia de Dios, tan parecido que te va a ir formando a la imagen de Jesús, no en base a lo que haces, ni en base a lo que trabajas, ni en base a tu esfuerzo, sino a que creíste en Jesús. Él es tu Señor. ¿Él es tu Señor a todo esto? Si te dejo en tu estado natural, solo te esperan tinieblas. Pero si ves que en aquella hora, en aquella cruz, el pueblo que estaba sentado en tinieblas, porque el Señor murió, dio su vida en tinieblas, porque las tinieblas cubrieron la tierra en esas horas, ese pueblo vio gran luz, porque en su muerte tenemos vida, porque cuando Él dio su vida, nos estaba entregando la vida, porque nosotros teníamos que caer en esa oscuridad, que es nuestra fuente natural, pero Él nos dio de su luz admirable. El que cree en Él no verá las tinieblas, porque Él es la luz del mundo. Estimado, estás con la necesidad de que tienes que creer. Necesitas creer. Solo así puedes adorarle, solo así puedes verle tal cual es. Creen que Jesús murió por tus pecados, cree que Él es el Hijo de Dios y tendrás vida, y vida eterna. Y si te preguntas, y si alguien acá ya ha creído, cuán bueno es nuestro Señor, y cuán tremendo es, no nos apartemos de Él, apartados de Él nada podemos hacer, porque fuera de Él solo hay oscuridad. Alleguémonos a Él todos los días, apreciemos su palabra, no desperdiciemos las reuniones que hay. Ahora viene un mensaje de la palabra de Dios. Tomémoslo como palabra de Dios, obedezcámoslo.
disfrutemos cuán bueno es nuestro Dios, que no nos deja en la oscuridad, sino que viene y en base a que Él es la luz, nos da luz. Mis estimados, que el Señor pueda obrar en ustedes, que crean en que Él murió por ustedes, que vean que esto fue escrito para que crean que Jesús era el Hijo de Dios y que creyendo en su nombre pueden ser hechos hijos de Dios. Que el Señor bendiga su palabra bendita. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bien, muchas gracias, hermanos, por estar otra vez juntos. Gracias a Cristian por llevarnos a reflexionar entre las tinieblas y la luz. Y bueno, yo comparto con él la definición que dio, ausencia de luz. Y por tanto, donde está aquel que es la luz, las tinieblas se disipan. Si seguimos esa definición que Cristian ha compartido con nosotros. Y por lo tanto, el propósito de esta segunda parte es que podamos tener luz, que podamos ir a la luz, que podamos pensar en aquel que es la luz, aquel que dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue no andará en tinieblas. Por lo tanto, si la luz está, disipará las tinieblas. Si el Señor está y estamos cerca o estamos junto al Señor, entonces muchas de las tinieblas que quizás en la cual podemos estar se disiparán también. Así que vamos a leer algo acerca de aquel que es la luz en Juan el capítulo 14. Juan el capítulo 14. Vamos a leer esta porción entre el versículo 1 y el versículo 14. Si su Biblia es como la mía, la mía está marcada en rojo las palabras del Señor, así que es fácil poder, al leer los evangelios, poder detenernos en las expresiones del Señor. Buscar las frases, buscar lo que Él enseñó, buscar lo que Él dijo, buscar lo que Él enfatiza hacia nosotros o hacia los discípulos. La porción del versículo del capítulo 14 nos lleva a un momento muy particular en la vida del Señor. Recordemos que el Señor vino con un propósito. Y el propósito, como dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El propósito de su venida es ir a la cruz. El propósito de su venida es resolver el tema del pecado. Como dicen algunos, resolver el problema de raíz. Y resolver el problema de raíz va más allá de un reformatorio, o va más allá de apartarnos en un instituto o en una institución, en un lugar donde podamos ocuparnos en la reflexión, etc. Y estar seguramente reflexionando sobre muchos aspectos que podamos resolver de nuestra vida. Hay una gran religión que está, la religión popular, que está muy centrada en ocuparnos, en purificar nuestra vida a través del sacrificio, a través del bien hacia otros, a través de la caridad. Si nos ocupamos en la caridad, si nos ocupamos en el bien hacer hacia los otros, entonces estamos purificándonos a nosotros mismos y estamos mejorando la sociedad.
Entonces hay muchos que tratan de mejorar la sociedad. Y hay muchos que tratan de mejorar su vida, su vida personal. Pero si no está la luz en lo profundo de nuestro ser, como ya escuchamos, estamos en ausencia de luz, estamos en tinieblas. Y por lo tanto, el propósito del Señor es entrar en lo más profundo de nuestro ser para que la luz disipe las tinieblas que hay en nuestro interior y realmente nuestra vida sea transformada. La palabra, una de las palabras importantes en las Escrituras es la palabra salvación o la palabra liberación. Y la palabra liberación o salvación tiene que ver con la condición real de nuestra vida. Necesitamos ser salvos, necesitamos el perdón de nuestros pecados. Necesitamos que Dios transforme nuestra vida y Él transforma la vida de todo aquel que cree. El Señor está presto a ir a la cruz. Los discípulos están, por así decirlo, disfrutando los momentos finales de la vida del Señor en la tierra. De hecho, ellos están, el Señor los ha reunido en el aposento alto y el Señor está entregándoles información. El Señor está hablándoles de cosas muy trascendentales. Algunas van a ellos a comprenderlas, otras los van a dejar muy preocupados. Como el Señor les comentó y les dijo que era necesario ir a Jerusalén y allí ser entregado en manos de hombres pecadores y que le acusarían, que le tomarían, le llevarían a la cruz y que le matarían. Yo creo que esas palabras produjeron en los discípulos cosas tremendamente grandes para ellos de comprender. Aquel Señor que ha estado con ellos y que lleva vida y que era movido a misericordia y que obraba milagrosamente, como ya escuchamos allí en Juan el capítulo 9, con aquel hombre ciego que recibe luz, o aquel hombre paralítico que se levanta, o aquel leproso que es transformado, es renovado en su carne. Ellos están junto a un Señor que se ha revelado a ellos como el Dios Todopoderoso y han escuchado que Él vino para traer luz a aquellos que están en tinieblas y que Él es el Mesías. Pero el Mesías está aquí hablándoles y ellos están no entendiendo muchas cosas y ellos están turbados. Entonces, en esta porción de Juan el capítulo 14, vemos a los discípulos turbados. Vemos al Señor junto a ellos. Y vemos cómo el Señor quiere dejarles un mensaje o algo para que ellos puedan, en medio de su turbación, pensar, meditar, reflexionar. Es muy interesante que las palabras y las enseñanzas que encontramos en estas porciones, por así decirlo, son porciones, palabras, enseñanzas que el Señor conscientemente, toda la Escritura es inspirada por Dios y toda la Escritura tiene un propósito por el cual se escribe. Y aquí el Señor, en esta relación con ellos, en estos momentos de turbación, las palabras del Señor tienen un sentido sublime para los discípulos. Y yo quiero también que podamos pensar en esto, en nuestra vida individual. Yo no sé por qué circunstancias, querido hermano, querida hermana, estamos pasando. Para algunos, momentos muy, muy tristes, enfermedades.
enfermedades muy graves que pueden turbarnos, relaciones familiares muy complejas que pueden llevarnos a perder esperanza, perder fe, vivir angustiado. A lo mejor en lo personal estamos pasando por enfermedades también delicadas. Entonces, la invitación es que vayamos a aquel que es la luz, para que aquella turbación, para que aquellas tinieblas en las cuales podamos quizás estar experimentando, viviendo, puedan disiparse. Vamos a escuchar las palabras del Señor. Estas palabras que el Señor muestra a sus discípulos. Y hay 3 declaraciones en esta porción que a mí me gustaría que pudiésemos retener. Esas 3 declaraciones las encontramos en el versículo 3, la encontramos en el versículo 6 y la encontramos en el versículo 11. Vamos a leer toda la porción, pero cuando lleguemos al versículo 3, marquémoslo. Cuando lleguemos al versículo 6, marquémoslo. Y cuando lleguemos al versículo 11, marquémoslo. Y no tan solo marquémosla en nuestra Biblia, sino aprendamos esas declaraciones que el Señor transmite a sus discípulos cuando ellos están pasando por estos momentos de turbación. Dice el versículo 1 del capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Usted podría seguir, hermano, usted y querida hermana, usted puede seguir leyendo las palabras del Señor, y sin duda que estas palabras del Señor traerán mucho consuelo, traerán mucha paz, y en muchos casos traerá también regocijo a nuestra alma. Y si estamos pasando por turbaciones, si estamos pasando por conflictos, si estamos pasando por enfermedades,
si estamos pasando por dificultades, si estamos carentes de luz o de claridad en muchas de las cosas y no sabemos cómo proceder, la invitación es a descansar. La invitación es venir y ampararnos bajo las alas de aquel Dios todopoderoso y escuchar las palabras de nuestro Señor. El Señor está presto a ir a la cruz. Su tiempo ya ha llegado, la hora ha llegado, como dice en otra porción. La hora ha llegado. Y el tiempo para los discípulos también va llegando a una etapa de término. Ellos van a tener que seguir y avanzar sin ver al Señor presencialmente. Entonces, las palabras del Señor deben hacer eco en la vida. Bueno, Juan escribe, fíjense, Juan escribe este evangelio 50 años, más o menos después. O sea, más o menos, perdón, como el año 50. Si el Señor, pensamos en el año 30 aquí, entonces ha escrito el evangelio 20 años después. Y las palabras del Señor están aquí marcadas en rojo. Aquí están las palabras del Señor haciendo y siguiendo, haciendo eco en la vida de los discípulos. Y así también las palabras del Señor, queridos hermanos, que podamos encontrar eco en nuestra vida también. Y quiero dejar con ustedes estas tres declaraciones y en los pequeños minutos o pocos minutos que tenemos, poder pensar, por ejemplo, en el versículo 3, esta primera declaración del Señor a sus discípulos. Ellos están turbados, el Señor los proyecta a la casa del Padre. Ellos están turbados y la turbación nos hace bajar nuestra cabeza. Hace unas reuniones, ¿verdad? En el domingo pasado y en el anterior hablamos de la presencia del Señor en las vidas. Y la presencia del Señor en la vida del pueblo de Israel, allí en el desierto. Si ellos bajaban la cabeza, veían la tierra árida, desértica, en muchos lugares falta de agua, de refrigerio, y así nos sentimos muchas veces cuando nuestra vida está puesta, nuestra mirada está puesta en las cosas de este mundo. Pero allá estaba la nube, arriba estaba la nube que les guiaba, les protegía, les orientaba, y el Señor estaba delante de ellos, manifestándose en aquella nube para cuidarlos y darles protección del sol abrasador del desierto en el día y del frío y de las tinieblas de la noche, dándoles luz para que ellos avanzaran. Así también cuando estamos turbados y con muchos conflictos en nuestra vida, tendemos a bajar nuestra cabeza y ponerla en las cosas de esta vida y buscar soluciones en esta vida. Pero el Señor, a la turbación de los discípulos, los eleva y les muestra la casa del Padre. Allá, a la casa de mi Padre, hay muchas moradas. Y es verdad, dijo el Señor. Si esto no fuera verdad, yo se lo diría a ustedes, pero es verdad. Es verdad. Es verdad. Aquel que declarará después que es la verdad, está declarando, es verdad, en la casa de mi Padre hay muchas moradas y yo voy a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vosotros estéis. Donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Y la casa del Padre muchas veces lo asociamos con el cielo. Y como preguntaba alguien una vez, ¿y dónde está el cielo? Muéstrame el cielo. Y uno normalmente tiende a mirar el cielo hacia arriba, ¿verdad? Allá está el cielo.
pero si el globo está al revés, allá está el cielo, en el otro lado. Bueno, el cielo es donde el Señor está. El cielo es el lugar donde la presencia del Señor se manifestará y nosotros estemos con Él. Y el cielo será cielo porque el Señor estará allí. Y disfrutaremos de la presencia del Señor para todos aquellos que en Él hemos confiado. El cielo, entonces, podemos decir, el cielo en su venida. El cielo en su vida. El Señor va a la muerte también para abrirnos el cielo, y quizás podemos decir también el cielo en su muerte. Todo esto, cuando esté listo, dice otra versión, cuando esté listo, cuando todo haya sido terminado o acabado, volveré para llevarlos conmigo, para que ustedes estén siempre conmigo donde yo esté. Qué preciosa es esa versión. Para que estén conmigo donde yo esté. Y esta es la revelación que el Señor les dejó a ellos. Yo trato de imaginarme, queridos discípulos, les diría el Señor con tanta ternura, no estén turbados. El Señor ha prometido llevarlos. Y los discípulos están disfrutando de la presencia del Señor. Aquellos que oyeron esta declaración, esta verdad, están disfrutando de esa presencia. Nosotros vamos en vía de estar con Él. Algunos se adelantarán. Otros partiremos después. Otros ya han partido. Pero todos juntos, partiremos para estar con el Señor. Allí en Hechos del capítulo 1, en los versículos 10 y 11, tenemos a aquellos dos varones que aparecen cuando el Señor asciende a los cielos. Aquí el Señor, antes de ir a la cruz, les dice, si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Él ha pasado por la cruz. Él ha estado con ellos, revelándose más o menos durante 40 días. Y el Señor llega el momento en ascender a los cielos, y allí, en Hechos del capítulo 1, están los discípulos, aquellos varones con vestiduras, reafirmando esta verdad. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Como le habéis visto ir al cielo. Y Pablo a los tesalonicenses reafirma nuevamente esta verdad. Este mismo Señor vendrá otra vez. Allí en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, en los versículos 16 y 17, Pablo dice, el Señor se ha ido, y Pablo dice a los tesalonicenses, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre. Así estaremos siempre, dice Pablo. Hermano, tú y yo vamos a partir, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, no estemos tristes, dice el Señor, no estén turbados. Y aquí Pablo dice, alentaos unos a otros con estas palabras. Así que esta es la primera verdad que quiero que retengamos. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Tienes guardada esta promesa del Señor en tu vida? ¿Vives cada día, hermano, como si fuera el último día previo a estar con el Señor? Si pensáramos continuamente en esto, nuestra vida sería distinta. Hermanos, el Señor lo prometió. Él no es hombre para que mienta. ¿Cuántas promesas hacemos a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros familiares? Y muchas de ellas tenemos que pedir disculpa o excusa porque
aquellas promesas hechas muchas veces no las podemos cumplir, pero el Señor cumple porque Él es veraz, porque Él es Dios y Él no miente. Versículo 6, segunda declaración. El Señor dice, bueno, el Señor le dice, en la casa de mi Padre, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Tomás le dice al Señor, no, Señor, tú nos dices a nosotros que sabemos a dónde vas y sabemos el camino, nos dices. Y nosotros decimos, no, Señor. El Señor nos dice, sí, tú sabes. Y yo le digo al Señor, no. Así está Tomás. ¿Cuántas veces? ¿Se acuerdan cuando Pedro tiene esa visión antes de ir a ver a Cornelio? El Señor le muestra y le dice, en aquella visión, Pedro mata y come. Y Pedro dijo, no, Señor. Pedro mata y come. Y Pedro dijo, no, Señor. ¿Cuántas veces el Señor nos habla? Y le decimos al Señor que no. ¿Cuántas veces el Señor nos dirige y le decimos, no, Señor, es mi camino, Señor? Yo quiero el bien. Yo quiero el bien. Yo quiero sanarme. Yo, Señor, quiero estar bien para poder servirte. Yo quiero estar mejor conmigo mismo para poder ayudar a otros. Yo, Señor, quiero sanarme y estar sano y quiero vivir ciertas circunstancias para luego seguirte. Ahora no, Señor, no estoy preparado, quizás después. Y seguimos dándole excusa al Señor en nuestra vida. Y el Señor dice, sígueme. El Señor dice, venid a mí, todos los que estáis cargados, todos los que estáis trabajados, todos los que estáis fatigados, venid a mí, yo os haré descansar. Yo os haré descansar. O sea, si estás cansado, ven a mí, yo te haré descansar, dice el Señor. Y muchas veces buscamos descanso en nuestras propias fuerzas. Bueno, aquí está Tomás diciéndole al Señor, Señor, no sabemos a dónde. El Señor dice, ¿sabéis a dónde voy? ¿Sabéis el camino? Tomás le dice, Señor, no sabemos. Pero ¿cómo podemos saber el camino? Y aquí está una de las grandes declaraciones del Señor, mostrando su identidad. Lo que estoy mencionándote, Tomás, o lo que te voy a declarar a ti, Tomás, y a todos ustedes, discípulos, en este momento, tiene que ver con mi identidad. Tiene que ver con la grandeza de mi persona. Les dice el Señor, yo soy. Esta palabra yo soy es una de las declaraciones de los 7 yo soy que encontramos en las Escrituras. Les dejo como tarea buscar las 7 declaraciones de yo soy. Nuestro hermano Andrés hace un tiempo atrás, si buscan los videos, van a encontrar esta enseñanza, así que ahí pueden hacer la tarea. Pero el Señor dice, yo soy Tomás. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Yo soy el gran yo soy. El gran yo soy del revelador del Antiguo Testamento a Israel. El Dios Todopoderoso. Yo soy. Aquel que sostuvo a Israel en el camino y lo ha preservado hasta el día de hoy. Es el mismo yo soy, que aquí está declarándose nuevamente a sus discípulos. ¿Por qué los discípulos pueden tener consuelo? ¿Por qué los discípulos podrían dejar de estar turbados? Porque el Señor los lleva a Él, aquel que es capaz de poner paz en nuestra vida, sosiego, calma, cuando estamos pasando por turbaciones, por tribulaciones. Cuando vemos nuestro panorama oscuro, queridos hermanos, el Señor es luz. Él es el gran yo soy. Él es el Dios todopoderoso. Él es aquel que dijo, no te dejaré, ni te desampararé. Donde quiera que vayas, estaré. Donde quiera que vayas, estaré contigo. Le dijo a Josué. Y nosotros podemos tomarnos de esas palabras.
El Señor está cada día. El Señor no nos deja. Nosotros nos olvidamos del Señor. Nosotros cerramos los ojos para muchas veces no ver al Señor. Nosotros evadimos el camino que el Señor traza para nosotros. Pero el Señor está ahí. El Dios que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él está ahí declarando que Él es el camino. ¿Has cerrado el camino? ¿Te has desviado del camino? ¿Te has apartado del camino? ¿Estás confundido de camino? ¿No sabes dónde se encuentra el camino? El Señor dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Venid a mí. No tan solo Él es el camino, Él es la puerta. El que por mí entrare será salvo. Él es el camino al Padre. Él es aquel camino estrecho de comunión íntima con el Señor que nos lleva y nos perfecciona cada día hasta el día de la manifestación de nuestro Señor. El Señor está declarando, antes de ir a la cruz, el Señor está declarando su identidad a sus discípulos. Yo soy Él, o yo soy el gran, yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No es un camino, no es un camino alternativo a nuestra vida. Él es el camino y nos invita a andar y avanzar por Él. Y finalmente, la hora ya ha avanzado, y finalmente la tercera declaración la encontramos en el versículo 11. Dice, en el versículo 10, 11 y 12 tenemos una invitación a creerle al Señor. Creed que yo soy, dice el versículo 11, creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Creedme por mis palabras, dice el Señor. Y si no crees por mis palabras, cree por mis obras. Pero contempla mis palabras y también contempla mis obras. Mis palabras, Él no miente. ¿Cuántos aquellos que escucharon o le escucharon? Los niños que vinieron a Él. Y Él dijo, dejad a los niños venid a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Señor, ¿a quién iremos? Dijo uno de sus discípulos. Tú tienes palabras de vida eterna. Otros que fueron a oír dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como Él, jamás hombre alguno ha hablado como Él. Nos sorprende cuando leemos sus palabras, cuando vamos a sus enseñanzas. ¿Nos sorprende o ya hemos perdido el asombro de buscarle, de escucharle, de seguirle? Bueno, ahí están sus palabras, pero también están sus obras. Si no crees que yo soy en el Padre y que hablo de la eterna comunión con mi Padre, yo en ti, Padre, le dijo, y tú en mí, y ellos en nosotros, para que sean uno, así como nosotros somos uno, para que ellos sean también uno en unidad. Creedme, ¿están turbados ustedes? El Señor les dice, creedme. Les lleva al Padre, pero creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Creedme por mis palabras, sino creedme por mis obras. Y el Señor los lleva a las obras. El Señor los lleva a aquellas manifestaciones, ¿verdad? Liberando, dando luz a aquel ciego, como dije, sanando al paralítico, haciendo hablar a un mudo, a un manco, permitiendo que camine sin dificultades, a un muerto levantándolo,
al hijo de la viuda de Naín, que lo da a su madre y consuela el corazón de aquella viuda. Creedme por mis obras. ¿Y saben cuál es la mayor obra del Señor? Creed por mis palabras y creed por mis obras. Y esta es la obra, que creáis en aquel que me ha enviado. Aquel que le ha enviado a este mundo, que le ha enviado a la cruz, para que Él sea la ofrenda por el pecado. El Señor declara la perfecta unidad en el Padre, o con el Padre, o junto al Padre. En el versículo 6 encontramos el camino al Padre. En el versículo 7 encontramos el conocimiento del Padre. En el versículo 9 encontramos la relación del Señor con su Padre. En el versículo 10 encontramos la unidad del Señor junto al Padre. En el versículo 11 encontramos aquellas obras que manifiestan su unidad con el Padre. En el versículo 12 encontramos la cercanía del Señor con su Padre. Y en el versículo 13 encontramos la bendición. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pidiereis algo en mi nombre, yo lo haré. La perfecta unidad entre el Señor y el Padre es revelada a los discípulos en este momento de turbación. Creedme, creedme por mis palabras, y también creedme por mis obras. Creedme en esta unidad con el Padre, y por tanto no estén turbados, no estén turbados. Descansen en mí, así como Él descansa también en su Padre y en esta perfecta unidad. Así que aquí encontramos tres preciosas declaraciones que quise compartir con mis hermanos y los conocidos y los invitados, y que el Señor bendiga la palabra en nuestras vidas. Vamos a orar para terminar esta reunión. Señor Padre Celestial, te damos gracias por lo que hemos escuchado doblemente en esta tarde. Gracias porque tu palabra nos lleva a aquel que es la luz del mundo. El que me sigue, dijo él, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es la luz. Ayúdanos a no andar en tinieblas. Permite que vayamos al Señor en nuestras turbaciones, en nuestros conflictos, en nuestras dificultades, en nuestras enfermedades, en nuestros agobios, en nuestras calamidades, quizás muchas veces. Señor, tú no nos desamparas, tú nos consuelas. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dijo el Señor. Y hemos estado en esta tarde aprendiendo de tu palabra, hemos estado aprendiendo de Él. Bendice a los hermanos, bendice a cada uno de los que nos hemos conectado en esta hora para leer tu palabra y considerarla. Gracias, Señor, por esta tarde, por tu palabra y por nuestro Señor, que nos invita a confiar en Él, con lo que somos y lo que tenemos. Gracias, Señor, por tu cercanía, por tu provisión, por tus bendiciones que no se terminan sobre nosotros y están sobre nosotros cada día. Gracias, Señor. Nos encomendamos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.